Llevaba más de 12 años manejando tráileres de carga por todo el país y creía haberlo visto todo. Rutas nocturnas, tormentas de nieve en la sierra, caminos de terracería que no aparecen en ningún mapa. Pero nada me preparó para lo que viví esa noche en la carretera federal, a unos 100 kilómetros al norte de la frontera. Era pasada la medianoche cuando vi a la mujer parada al costado de la carretera. Vestía ropa blanca y tenía el cabello suelto cubriéndole la cara. Algo en mí me gritaba que no me detuviera, pero el instinto de conductor experimentado me venció. No podía dejar a una mujer sola en medio de la nada a esas horas. Pisé el freno y me detuve unos metros adelante. La vi caminar hacia la cabina sin prisa, sin señales de alivio ni urgencia, como si hubiera estado esperándome exactamente a mí. Subió al asiento del copiloto sin decir nada. Intenté hablarle varias veces durante los primeros kilómetros, pero ella solo miraba hacia adelante con una expresión completamente vacía. Encendí la calefacción porque había un frío extraño en esa parte de la cabina que no tenía ninguna explicación lógica. El motor estaba funcionando perfectamente. Cuando llegamos al siguiente pueblo y me detuve en una gasolinera, me volteé para decirle que habíamos llegado a un lugar seguro. El asiento estaba vacío. La puerta nunca se había abierto. Lo supe porque el sistema de la cabina emite un pitido cada vez que alguna puerta se abre, y no había sonado ni una sola vez desde que ella subió. Le conté lo sucedido al empleado de la gasolinera mientras llenaba el tanque, y el hombre palideció. Me dijo que no era la primera vez que alguien llegaba con esa historia, que en ese tramo de carretera había muerto una joven atropellada por un tráiler años atrás, y que desde entonces los conductores nocturnos seguían reportando lo mismo. Nunca más volví a detenerme en esa carretera después de la medianoche. El trabajo de ruta larga tiene una soledad particular que solo los que lo vivimos podemos entender. Días enteros sin hablar con nadie, solo el ruido del motor y la radio. Por eso, cuando empecé a escuchar una voz en las frecuencias de la radio del camión, al principio pensé que era simplemente otra unidad buscando comunicarse. La voz daba coordenadas, números precisos, longitudes y latitudes, mezclados con lo que sonaba como instrucciones de navegación en un idioma que no logré identificar. La primera noche lo ignoré. La segunda noche, las coordenadas que mencionaba eran las mismas que mi ruta de entrega del día siguiente, una ruta que yo había recibido por correo electrónico esa misma tarde y que nadie más debería conocer. La tercera noche, la voz cambió. Empezó a describir lo que yo estaba haciendo en ese momento con una precisión aterradora. El sándwich que acababa de terminar, la canción que estaba sonando, el kilómetro exacto en el que me encontraba. Apagué la radio de golpe y conduje los siguientes 40 kilómetros en silencio absoluto, con el corazón latiéndome en la garganta. Cuando llegué al patio de la empresa y reporté lo sucedido, el mecánico revisó el equipo de radio al día siguiente. Me llamó esa tarde con la voz tensa. El transmisor tenía la frecuencia bloqueada en un canal que, según él, llevaba años sin usarse. Pero lo que más lo perturbó fue otra cosa. Dentro del panel de la radio había una pequeña cámara que nadie supo explicar de dónde había salido ni quién la había instalado. Renuncié esa semana. Nunca supe quién estaba al otro lado de esa frecuencia ni con qué propósito. Pero hay algo que me quita el sueño hasta hoy. En mi última noche de ruta, antes de apagar la radio, la voz dijo mi nombre completo. Encontré el cuerpo una mañana de martes en la carretera panamericana, a unos 20 kilómetros antes de la caseta. Al principio creí que era alguien dormido al costado del camino, quizás un migrante descansando entre la maleza.
Detuve el tráiler con cuidado y bajé a ver si necesitaba ayuda. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa de trabajo, sin identificación visible. Llamé al 911 de inmediato y esperé durante casi 3 horas a que llegaran las autoridades, estacionado a un lado de la carretera con las luces de emergencia encendidas. Durante ese tiempo, varios tráileres pasaron sin detenerse. Era un tramo conocido entre los conductores como zona de riesgo. Lo que nunca le conté a la policía y que cargué en silencio durante mucho tiempo fue que el hombre tenía en la mano derecha un papel doblado. Cuando lo encontré ya no lo tenía porque el viento se lo llevó antes de que yo pudiera reaccionar, pero alcancé a ver lo que decía antes de que desapareciera entre los matorrales. Era una lista de placas de tráileres. La mía estaba en tercer lugar. Durante semanas revisé los espejos con una paranoia que no podía controlarme. Cambiaba rutas de forma aleatoria, llegaba a los destinos por caminos alternativos, evitaba detenerme en los mismos lugares 2 veces. Mi empresa nunca supo el motivo del cambio en mis patrones de ruta. 6 meses después, leyendo las noticias locales por costumbre, encontré un artículo pequeño, casi enterrado entre notas policiales sin importancia. Mencionaba el hallazgo de una red de robo de carga pesada que había operado durante años en esa región. Entre los documentos incautados había listas de vehículos que habían sido monitoreados como objetivos. Nunca confirmé si mi placa seguía en alguna de esas listas. Decidí que era mejor no saberlo. Llevaba 3 noches consecutivas sin dormir bien cuando empecé a ver al niño. Los conductores de larga distancia sabemos que la deprivación de sueño produce alucinaciones. Lo aprendemos desde el primer año en la carretera. Por eso, la primera vez que lo vi de pie en el acotamiento, a las 4 de la mañana, frené inmediatamente y me froté los ojos. Cuando volví a mirar, ya no había nadie. La segunda noche apareció en el mismo punto kilométrico, exactamente a la misma hora. Esta vez pude ver mejor. Era un niño de unos 8 o 10 años, descalzo, con una camisa clara. Me detuve completamente y encendí las luces largas. El niño no se movió por varios segundos, solo me miró fijamente y después desapareció sin caminar hacia ningún lado, como si alguien hubiera apagado una proyección. Reporté el avistamiento en la caseta siguiente. El oficial que me atendió escribió algo en un cuaderno sin cambiar la expresión y me preguntó si era la primera vez que pasaba por esa ruta. Cuando le dije que no, que llevaba años usándola, frunció el ceño. Me dijo que otros conductores habían reportado lo mismo en los últimos meses, siempre en el mismo punto, siempre a la misma hora. 3 semanas después, leyendo un periódico regional mientras esperaba descarga en una bodega, encontré la historia. 1 año antes, en ese punto exacto de la carretera, un niño había caído de un vehículo en movimiento durante la madrugada. El conductor no se había detenido. El pequeño había sobrevivido, pero había pasado más de 6 horas solo en la oscuridad antes de que alguien lo encontrara. No sé qué significa lo que vi. No soy una persona que crea fácilmente en lo sobrenatural, y durante años intenté encontrar una explicación racional. Lo que sí sé es que desde ese día cambié por completo mi protocolo de descanso. Nunca más conduzco más de 5 horas seguidas sin dormir al menos 2. Algunos errores no tienen segunda oportunidad. El último tramo era de 400 kilómetros y yo los conocía de memoria. Había hecho esa ruta tantas veces que podría haberla conducido con los ojos cerrados, lo cual, irónicamente, casi me cuesta la vida. Era una noche de octubre, despejada, sin viento, con la carretera completamente vacía frente a mí.
El otro tráiler apareció de la nada en el espejo lateral, viajando en el mismo sentido, pero acelerando de forma irracional. En pocos segundos me había alcanzado y comenzó a rebasarme en una zona de línea continua y curvas cerradas. Lo dejé pasar sin problema. Esa clase de conductores imprudentes no vale la pena confrontarlos. Pero entonces, en lugar de adelantarse y seguir, el tráiler redujo la velocidad y se colocó justo a mi lado, igualando mi marcha. Permanecimos así durante varios kilómetros, 2 tráileres pesados viajando en paralelo en una carretera de 2 carriles, uno de ellos ocupando el carril contrario sin ninguna justificación aparente. Intenté frenar para dejarle espacio, pero él también frenaba. Intenté acelerar y él aceleraba. Era un juego de control y dominación que no entendía y que comenzaba a aterrarme. Cuando llegamos a una recta larga, el otro tráiler se pegó de forma brusca a mi costado, raspando el metal de mi remolque con un sonido que todavía escucho en sueños. Logré mantener el control del vehículo por puro reflejo y años de experiencia. El otro tráiler aceleró y desapareció en la oscuridad antes de que pudiera ver bien las placas. Al llegar a mi destino y revisar los daños con mi jefe, descubrimos que el raspón en el remolque coincidía con la altura de un vehículo específico. Las cámaras de la última caseta de cobro capturaron al tráiler que me había seguido. Cuando la empresa reportó el incidente a las autoridades, les tomó 2 días confirmar lo que yo ya presentía. Ese camión había sido robado 48 horas antes, con el conductor original todavía adentro. Lo encontraron atado en el habitáculo de descanso. Nunca supieron quién lo manejaba esa noche, ni por qué me eligió a mí.